Muy buenos días, alumnas. La clase de hoy, ¿no?, va a ser sobre lo que es el curso de gramática, ¿no? Hoy día lo que vamos a hacer es un repaso, ¿no?, sobre las clases anteriores que hemos resuelto, ¿no? En primer lugar vamos a hablar lo que es, ¿no?, las lenguas indoeuropeas, ¿no? Las lenguas indoeuropeas vamos a observar, ¿no?, que la lengua del mundo se va a clasificar en tres partes. Uno de ellos va a ser los monosilábicos, ¿no? Luego va a venir lo que es los aglutinantes y luego va a ser los flexivas, ¿no? Durante el tiempo, la lengua, ¿no?, monosilábico va a ser una lengua muerta, ¿no? No va a dar fruto a otras lenguas, ¿no? Va a ser igual con la lengua aglutinante, ¿no? Va a ser una lengua muerta, no va a dar fruto, ¿no? No va a dar fruto a nacer a otras lenguas, ¿no? Mientras la lengua flexiva sí va a dar, ¿no?, ese fruto totalmente. Por un lado, la lengua semítica y por otro lado va a ser la lengua indoeuropea, ¿no? En lo que es la familia lingüística indoeuropea se extendió desde la India hasta el extremo occidental de Europa, ¿no? Se van a formar tribus, ¿no?, por las invasiones de los diferentes llegadas de los bárbaros, ¿no? Las tribus que hablaban el latín se había establecido en Italia, ¿no?, en un pueblo llamado Lacio, ¿no? Ahora, la lengua itálico, la lengua itálico va a dar fruto a dos lenguas, que llega a ser el osco-umbrus y la otra lengua va a ser el latín, ¿no? El latín va a ser la lengua oficial de la cultura romana, ¿no? El latín, esa lengua se va a dividir en dos clases. Uno, latín vulgar, y el otro va a ser latín culto, ¿no? El latín vulgar va a ser en forma escrita, en forma hablada, oral, ¿no? Y va a ser hablada por el pueblo, ¿no? Mientras lo que es el latín culto va a ser en forma escrita, ¿no? Y va a ser representada por la clase alta, ¿no? Ahora, durante el tiempo, ¿no?, con las invasiones de los bárbaros, ¿no?, el latín culto va a ser lengua muerta, ¿no? Solamente se va a establecer en dónde, en las obras literarias de su tiempo, ¿no? Mientras lo que es el latín vulgar va a dar a conocer a una nueva lengua que se va a llamar las lenguas romances, ¿no? Esa lengua romances va a dar frutos a la mayoría de las lenguas de Europa actualmente. Uno de ellos es el castellano, el italiano, el francés, el portugués y el rumano, ¿no? Tenemos que recordar, ¿no?, que la lengua castellana, ¿no?, o española vinieron a América fue con las invasiones de los españoles, ¿no?, a la conquista del Nuevo Mundo, ¿no? Ahora, en esta parte lo hemos resumido algo breve, ¿no? Ahora vamos a lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación es un proceso por el medio del cual, ¿no?, nos damos a conocer a otros nuestras propias experiencias, nuestras necesidades, deseos, a través de un sistema de signos, ¿no?, propios de los seres vivos. Por ejemplo, ¿no?, este papelote llega a ser un signo. Esta regla llega a ser un signo, ¿no? Por ejemplo, este libro llega a ser un signo también, ¿no? Ahora, todo objeto llega a ser un signo, ¿no? Ahora, va a haber tipo de comunicación. Uno va a ser comunicación verbal y el otro va a ser comunicación no verbal, ¿no? Pero tenemos que recordar algo importante. La comunicación verbal también es conocida también con lo que es ¿no?, en la forma oral y en la forma escrita, ¿no? Mientras la comunicación no verbal llega a ser por gesto, por mímica, ¿no? O puede ser también por símbolo. Por ejemplo, el semáforo, ¿no? Los colores del semáforo me va a dar, ¿qué?, un significado, ¿no? Ahora, los elementos de la comunicación se van a dividir en los siguientes, ¿no? Uno, lo que son emisor, receptor, código, mensaje, canal y contexto. El emisor es la persona que está hablando, que va a dar el mensaje, ¿no? El receptor es la persona que recibe el mensaje, ¿no? El código es el sistema
¿no?, de signos común que va a tener entre el emisor y el receptor, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un idioma, ¿no? Un idioma va a tener algo en común el emisor y tiene algo en común que el receptor, para que la comunicación, ¿no?, sea totalmente algo coherente, ¿no?, para que las dos personas se puedan entender, ¿no? Si la persona acá tiene una lengua, ¿no?, que es el inglés, y la otra persona tiene una lengua que es el español, no va a tener un código, ¿no? Pero se puede comunicar mediante ¿qué? La comunicación no verbal, por señas, por mímicas, ¿no? Ahora, el mensaje. El mensaje llega a ser el contenido de la conversación que va a tener entre el emisor y el receptor. Mientras, el canal es un medio portador de mensaje conductor, ¿no? Que puede ser una hoja, ¿no? Una hoja de papel, puede ser la onda sonora, ¿no? Si yo le digo totalmente un ejemplo, ¿no? Están conversando Juan y Pedro en un parque, ¿no? Esa conversación va a ser por ondas sonoras porque va a ser hablado, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿no?, María ha entregado una carta a Manuel, ¿no? ¿Cuál va a ser el canal? Va a ser la hoja de papel, ¿no? Va a ser la escritura, en pocas palabras, ¿no? Ahora, lo que es el contexto se refiere al lugar donde va a haber la conversación, el diálogo, ¿no? Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿no?, el profesor, ¿no?, conversa con los alumnos, ¿cuál va a ser totalmente el contexto, ¿no? Puede ser un salón de clase, puede ser el colegio, ¿no? Ahora, tenemos que ver acá algo importante, los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos va a tener algo en común, ¿no?, lo que es la comunicación, ¿no? Los signos lingüísticos, se ha establecido que el lenguaje está formado por un conjunto de signos, ¿no? Hemos dicho que el signo puede ser una regla, puede ser un libro, puede ser cualquier objeto que llega a ser un signo, ¿no? Ahora, se va a dividir en dos partes, ¿no? Uno es biplánico. El biplánico se divide en dos partes. Uno el significado, el otro va a ser el significante, ¿no? El significado va a ser la palabra, ¿no?, la palabra. Mientras, el significante, ¿qué va a ser? La imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué sería? Significado o significante sería significante, ¿no? Porque es el dibujo, el objeto, ¿no? Pero si yo escribo en la pizarra, por ejemplo, regla, ¿no?, eso sería ¿qué? Significado, ¿no? La palabra llega a ser significado, ¿no? Ahora, arbitrariedad, ¿no? Lo que es arbitrariedad, ¿no?, lo que va a cambiar es el significado. El significante no va a cambiar, el significado es lo que cambia. Por ejemplo, ¿no?, si colocamos ahí lo que es niño, el signo de un niño, ¿no? Niño. Si utilizamos la lengua castellana, va a ser niño, ¿no? Si utilizamos totalmente la lengua, el idioma español de Venezuela, ¿no?, va a ser chamo, ¿no? Si vamos totalmente lo que es Argentina, va a ser pibe, ¿no? Ahora, ¿qué ha cambiado ahí? Ha cambiado la forma, ¿no?, del significado. El significante sigue siendo lo mismo, ¿no? No va a variar, no varía totalmente. Mientras lo que es mutabilidad va a ser, ¿no?, que durante el tiempo esa palabra va a cambiar, ¿no? Va a haber un cambio totalmente. Por ejemplo, si utilizamos la palabra padre, ¿no?, que llega a ser una lengua latina, ¿no?, de latín, ha evolucionado, ha tenido un proceso que actualmente ¿qué es? Padre, ¿no? Eso va a ser ¿qué? Mutabilidad, cuando la palabra cambia durante el tiempo, ¿no? Ahora, inmutabilidad, ¿no? La palabra, lo que es inmutabilidad, es cuando la palabra no va a cambiar durante el tiempo, ¿no? El ser humano ha dado un nombre a cada signo, ¿no? Por ejemplo, el ser humano ha dado un nombre a este signo, que es regla, ¿no? Pero pasando acá 2 años, 3 años, 10 años, ¿no?, este objeto siempre se va a llamar regla, ¿no? No se puede dar otro nombre. Se va a establecer durante el tiempo. Ahora, lo que es doble articulado va a tener algo en común, lo que es el morfema, ¿no?, lo que nosotros ya hemos analizado, ¿no? Ahora, el siguiente tema
llega a ser la lingüística, ¿no? La lingüística llega a ser la ciencia que va a estudiar a qué? A la gramática, ¿no? Mientras la gramática va a tener diferentes elementos. Uno de ellos, la morfología, ¿no? La morfología va a estudiar, ¿no?, especialmente a qué? A la palabra, a la estructura de la palabra, ¿no? Hemos dicho que la estructura de palabra va a comenzar con un lesema. ¿Qué llega a ser el lesema? Llega a ser la raíz de la palabra, ¿no? Que va a tener sus diferentes estructuras, ¿no? Para analizar. Por ejemplo, un sustantivo se va a analizar mediante ¿qué? Lexema más morfema. Que ese morfema puede ser de número, ese morfema puede ser de género, ¿no? Pero si vamos a analizar, por ejemplo, lo que es un verbo, ¿no? Es un verbo, va a tener una estructura. ¿Cuál va a ser esa estructura, no? Va a ser lexema más desinencia verbal, ¿no? Ahora, el siguiente elemento gramatical va a ser lo sintáctico, que nosotros hemos analizado, ¿no? Lo sintáctico va a analizar especialmente ¿qué? La oración, ¿no? Recuerden algo importante, ¿no? Hay tipos de oraciones. ¿Cuáles son los tipos de oraciones? Oración simple, oración compuesta, ¿no? También va a tener estructura la oración, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura de la oración? Va a ser sujeto y va a ser predicado. Pero hemos dicho también que el sujeto se lo va a conocer como otro nombre, ¿no? Como fase nominal o como sintagma nominal. Mientras el predicado va a tener también otros nombres, ¿no? Por ejemplo, lo que es, fase verbal o sintagma verbal, ¿no? Pero en esa estructura vamos a observar los elementos del sujeto. ¿Cuáles son los elementos del sujeto? ¿No? Objeto directo, núcleo de sujeto, objeto indirecto, aposición. Mientras en el lado del predicado vamos a observar los siguientes elementos. Lo que es objeto directo, objeto indirecto, núcleo del predicado, ¿no? Lo que es atributo, lo que es también lo que es predicativo, ¿no? Y complemento circunstancial. Recuerden algo importante. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo, pero también puede ser un pronombre. Recuerden que el pronombre reemplaza ¿a qué? Al sustantivo. Mientras en el lado del predicado vamos a analizar algo. Que el núcleo del predicado siempre va a ser ¿qué? Un verbo, ¿no? Ahora, en el elemento del semántico, ¿no? El semántico va a estudiar lo que es el significado. El significado, pero a su vez también va a analizar ¿el qué? Al signo lingüístico, ¿no? Ahora, recuérdate que el semántico, ¿no?, especialmente va a analizar ¿qué? El significado. Pero también tenemos que analizar, ¿no?, los siguientes temas que vamos a utilizar en razonamiento verbal, ¿no? Que ya ser los sinónimos, los antónimos, los parónimos, ¿no?, los homónimos, ¿no?, sucesivamente, ¿no? Es bueno analizar todos esos temas para poder yo entender ¿qué? La parte de la semántica, ¿no? Mientras lo que son la fonología llega a ser los sonidos, el estudio de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, la fonética va a ser el estudio ¿de qué? De la grafema. ¿Qué llega a ser grafema? Llega a ser totalmente escritura, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no, señoritas? Ahora, eso sería todo por la clase de hoy.